¿La reforma judicial es un peligro para la impartición de justicia en México? Hola, soy tu abogado Juan Carlos Urbina. Ahora vamos con el siguiente tema. Bueno, lo que propone el presidente López Obrador es que los cargos de jueces, magistrados y ministros sean realizados mediante la elección popular, en pocas palabras, mediante el voto, así como lo hacemos con los presidentes municipales, gobernadores, presidentes de la República. Actualmente los puestos del Poder Judicial se realizan mediante la elección interna, mediante exámenes de oposición, cursos y capacitaciones, lo que se conoce como la carrera judicial. Ahora bien, ¿esto de la reforma judicial es bueno, es malo, es feo? ¿Y por qué me debería de importar? Antes de contestar a estas preguntas, debemos de recordar unos temas de primaria. El poder en México está dividido en tres, que es el poder ejecutivo, que es mediante el presidente, el legislativo, que son los diputados y senadores, y el judicial, que son los jueces, magistrados y ministros. Pero, ¿por qué está dividido en tres? Bueno, esto es así para que el poder no quede en manos de una sola persona y no exista un abuso, todo sea equitativo y todo sea justo. Esto se asemeja al tema de una familia, por ejemplo, papá, mamá e hijos. Y por ejemplo, si quieren ir a ver una película, todos dan su opinión de por qué quieren ver y qué película es la que quieren ver. También se puede asemejar que cuando van a comprar un vehículo, pues todos dan su opinión respecto al presupuesto, tamaños y necesidades. Esto para que el padre no termine por comprarse una moto que solamente a él le va a servir. Ahora bien, ¿qué hace el Poder Judicial? El Poder Judicial defiende la Constitución, tus derechos como lo son a la salud, el trabajo, la educación, la libertad y también resuelve los conflictos entre las personas. Y lo más importante es que resuelve los famosos amparos. ¿El Poder Judicial es lo mismo que la Fiscalía? No, para nada, son completamente diferentes. Las fiscalías investigan los delitos, tienen peritos, tienen policías, tienen armas. Y como lo dije, el Poder Judicial única y exclusivamente imparten justicia y verifican que todo juicio se haya llevado conforme a derecho y que exista equilibrio entre las partes. Vamos con lo bueno. El hecho de que se esté debatiendo el tema de la impartición de justicia es bueno. ¿Por qué? Porque invita, o mejor dicho, obliga a la ciudadanía a que se interesen para saber qué es lo que hacen los impartidores de justicia. También es un momento para poder reflexionar si realmente existe un problema en el Poder Judicial y en la impartición de justicia y poder subsanar esos errores. Sin embargo, esto no se debe de realizar de forma aislada o de manera expresa, sino verificándolo un tema a futuro y más que nada en los derechos de las y los ciudadanos. Ahora bien, el tema de lo malo. Existe una alta probabilidad y posibilidad de que las personas que accedan a dichos puestos de los jueces, magistrados y ministros no sean personas que cuentan con las capacidades jurídicas suficientes para poder desarrollar dichos puestos y que en la realidad sean personas afines a ciertos grupos políticos o empresariales, ya que son quienes tienen una alta posibilidad y probabilidad de poder estar financiando las campañas de dichas personas. Y esto a fin de que en cierto momento, cuando sus intereses se vean ventilados en un cierto juicio, ellos se vean beneficiados de los jueces a los cuales apoyaron. Y esto trae como consecuencia, por ejemplo, si en una empresa fueron despedidos varios trabajadores, pues la realidad es que se ha beneficiado esta empresa que tenía cierto acercamiento con tema del juez, o por ejemplo un campesino que está en debate el tema de sus tierras o el tema del agua. Ahora bien, a mi consideración, el Poder Judicial de la Federación no está pasando por una crisis como para que se realice una reforma judicial, como lo sí sería necesario en el tema de la violencia y la seguridad que vive el país, como por ejemplo en Chiapas. Ahora, lo feo es que existe también una alta probabilidad y posibilidad de que el crimen organizado se vea inmiscuido, financie y también ayude a los jueces que puedan llegar a dichos puestos. Esto a fin de que se vean beneficiados con la impartición de justicia de ellos respecto a sus organizaciones. Lo feo es que existe una alta probabilidad y posibilidad de que el crimen organizado financie, ayude y apoye a las personas que quieren llegar a los puestos de jueces. Esto a fin de que a futuro se vean beneficiados con las resoluciones que esto apoya a sus organizaciones, personas, cuentas bancarias o diversos temas jurídicos. Pero esto ya no es una novedad en México, esto lo vemos ya un tema muy común con los políticos que a lo largo del país se ha sabido que han sido beneficiados por el crimen organizado y cuando obtienen o llegan al puesto
se desata la violencia, la corrupción y el caos total. Ahora bien, a mi consideración, se deben de poner bastantes filtros a fin de poder evitar estos puntos. Otro tema también importante es que este tema de la reforma no le está gustando a Estados Unidos ni a Canadá. Pero ¿por qué nos debería de importar eso? Bueno, porque la realidad es que ya no somos una tribu que vive aislada. Dependemos mucho de las relaciones comerciales con dichos países. Y por lo tanto estos países ya nos dijeron que esa reforma nos va a afectar económicamente en el tema de las relaciones y que se está viendo un panorama feo o malo para invertir en México a futuro. Ahora bien, como dato curioso, es que no sabemos cuánto van a costar dichas elecciones, pero se prevé que van a costar hasta 4 veces más el costo de las elecciones del 2 de junio. Estamos hablando de casi 13.953 millones de pesos, que eso los podemos multiplicar por 4 y saquen sus cuentas, que son cantidades exorbitantes, esto sin contar los gastos, temas de casillas, papeletas o capacitaciones. Ahora bien, para concluir, ¿la reforma judicial es buena, es mala o es fea? Bueno, solamente tú vas a tener la respuesta cuando el día de mañana estés sentado frente a un juez por tu problema laboral, civil, mercantil o penal. En ese momento te vas a dar cuenta si tu voto fue el correcto o el incorrecto. Vas a verificar el fruto de esa cosecha que realizaste con tu voto. Para concluir, te debo de recordar que no habrá marcha atrás y el día de mañana que estés sentado frente a un juez por tu problema civil, familiar, mercantil o penal, solo ahí sabrás si el fruto de lo que cosechaste por medio de tu voto fue bueno o fue malo. Solo el tiempo nos dirá si la reforma judicial fue buena o fue mala. Solo tú vas a tener la elección. Gracias, soy Juan Carlos Urbina, tu abogado.